Veamos algunos ejemplos simples de funciones de variable compleja. Jóvenes, ¿cuál es la función más simple que ustedes conocen? La función real más simple, jóvenes, que ustedes conocen, ¿cuál es? La lineal. Muy bien. Entonces, como primer ejemplo, vamos a ver esa función lineal. Una f de z va a ser igual a nuestro valor w, que es igual a az más b. Ahora, aquí nosotros tenemos de que a y b son constantes complejas dadas, definidas, conocidas. Aquí, jóvenes, es evidente que para decir de que esta es una función lineal debemos de considerar de que la es diferente de 0. Si fuese igual a 0 es una función constante y no tiene ningún sentido. ¿Está bien? Entonces, esto nos pone en correspondencia a las funciones o a los puntos del plano complejo Z, ¿está bien?, con otros puntos de este plano W. Bien, ahora vamos a ver de qué forma esto más o menos se ve. A ver, aquí hasta el momento lo que ustedes están viendo tiene la misma forma, la misma estructura que en el caso real. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio en este caso concreto es todo el plano complejo. Tengan en cuenta, acuérdense, que en los reales hablamos de la recta numérica, aquí nosotros hablamos del plano complejo. Real es recta numérica, complejos es el plano complejo. Entonces todo el plano complejo es su dominio o la región de definición. Ahora, a cada uno de estos valores, ¿no?, a cada z le corresponde un solo valor w, es decir, es una función univalente. ¿Está bien? Es una función univalente. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que es univalente? Para eso vamos un poco a ver lo siguiente. Tomemos la función inversa. A la función inversa vamos a denominarla phi de w. Esta phi de w, si es función inversa, nos debe dar z. Entonces, aquí nosotros vamos a tener, despejando simplemente, vamos a tener de que z va a ser igual a 1 sobre a por w menos b sobre a. Y esto podemos decir que es un a1 w más b1. Entonces, la función inversa también es una función lineal. Aquí voy a poner función lineal. Función lineal. ¿Hasta aquí está claro, jóvenes? Por lo tanto, ambas, la función f y la función phi, f y su inversa, tienen las mismas propiedades. Entonces, aquí nosotros tenemos de que hay una correspondencia entre estos dos planos, en el plano z de los argumentos y el plano w de los valores de la función. Ahora, ¿qué es lo que hace la función? ¿Qué es lo que hace la función? Y para eso vamos a ver un poco el sentido geométrico
de esta correspondencia, ¿está claro? Que es lo que nosotros estamos viendo. Para eso, a ver, aquí analicemos el sentido geométrico. Y para analizar el sentido geométrico, vamos, como tenemos productos de números complejos, vamos nosotros a hacer lo siguiente. Vamos a tomar una letra psi, un número complejo psi que es igual al producto de A por Z. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Psi, que es el producto de dos números complejos, es el argumento de A multiplicado por el módulo de A por el módulo de Z, y esto multiplicado por el coseno del argumento de A más el argumento de Z más y seno del argumento de A más el argumento de Z. Entonces, este producto se representa así. De aquí nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a tener de que esto que está aquí es el módulo de psi y esto que está aquí es el argumento de psi. Entonces nosotros tenemos esa correspondencia. Esto es esta primera parte. ¿Está bien? Es decir, esta función, que es una función lineal sin el segundo término, para cualquiera de sus argumentos z, lo que hace es lo pone en correspondencia con otro número. ¿Está bien? Otro número complejo, cuyo módulo se ha estirado en A veces. El término estirado puede ser comprimido también si es menor que 1, pero voy a usar solo estirado a veces, es decir, aumenta su módulo en a veces. Y al argumento se le agrega el argumento del número complejo A. ¿Esto está claro, jóvenes? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es lo siguiente. Digamos que tenemos el plano complejo y tenemos un número z. Voy a decir que este es el número z, el número complejo z. Este tiene su argumento, su módulo, voy a ponerle ρ, y tiene su argumento, voy a ponerle φ. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo tengo aquí a z, voy a tener de que el módulo va a ser ρ por a, donde a es el argumento de a, y el ángulo va a ser ρ por, φ más teta, donde aquí voy a ponerle mejor, para no confundir, voy a ponerle este es R. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Z, en primer lugar, es igual a ρ e a la I φ. A es igual a R e a la I teta. Entonces tenemos, lo que es evidente, lo que acabamos de ver, es de que Z por A, es decir, este psi, es igual a ρ por R multiplicado por E a la I teta más φ. Entonces lo que hace la función lineal es lo alarga, lo expande o comprime, dependiendo del valor de R, el módulo, y le da un giro adicional al vector. ¿Está claro? Un giro adicional al vector. Ahora, eso es este. Para nuestra función, la que nosotros teníamos, W es igual a Z
más b, este b lo que hace disculpen, aquí, es desplazarlo un poco hacia arriba. Lo que hace es desplazarlo un poco hacia arriba. Entonces, esto es b y más b. ¿Quedó claro, jóvenes? Muy bien, entonces nosotros tenemos de que la función lineal lo que hace es realiza una transformación del plano complejo. ¿Está bien? Ahorita lo he dibujado en el mismo plano, pero lo que está realizando es una transformación del plano complejo. Esta transformación consiste, es decir, imagínense lo siguiente. Esta es mi región. ¿Está bien? Esta es mi región de definición Z. Entonces, lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a graficarlo y, en primer lugar, lo estira y lo hace girar. A, Z más B. Y encima lo desplaza. ¿Quedó claro, jóvenes? Entonces, toda función de variable compleja, inclusive la más simple como la que acabamos de ver, ¿qué es lo que hace? Una transformación del plano complejo. Esa transformación, para el caso de la función lineal, consiste en estirar el plano y hacerlo girar. Sí, en estos dibujos que estoy poniendo, nosotros tenemos la parte real y esta es la parte imaginaria. Eso es lo que nosotros estamos teniendo. ¿Quedó entendido este ejemplo, jóvenes? Gracias por la observación. Tienes toda la razón. Me están preguntando si B es imaginario. B no es imaginario puro, B es otro número complejo. Y en todo caso, vamos a ver, tiene toda la razón, joven. Digamos, esto viene algo por aquí. Esto viene por aquí. Y vamos a tener nosotros, esto lo voy a dibujar así. Este va a ser B. B es un número complejo, ¿está bien? Es decir, nos lo desplaza. Gracias, joven, por la observación. Muy bien, entonces esta es la primera función que nosotros tenemos, el primer ejemplo. Un momento. Todo esto vamos a ponerlo un poco más abajo, ahí está. Listo. Entonces, un poco la interpretación gráfica. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a ver esta función W, una función de Z, y esta va a ser simplemente 1 sobre Z. Bien, esta función también está definida en todo el plano complejo. ¿Está bien? Está definida en todo el plano complejo. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Está definida en todo el plano complejo. Y cuando la función, cuando z es igual a 0, nosotros tenemos simplemente que es un valor muy grande y f en el infinito es igual a 0. Lo mismo que tomamos con el caso real.
¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver. Bien, aquí veamos lo siguiente. Jóvenes, nos interesa su interpretación geométrica. Veamos su interpretación geométrica. Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, este W es igual a un R, E a la I, psi, vamos a llamarle. Y esto va a ser igual a 1 sobre rho, E a la menos I, phi. ¿Esto por qué? Porque estamos considerando que el Z es igual a rho, E a la I, phi. Entonces, al momento que simplemente reemplazamos aquí, llegamos a esto. ¿Esto qué significa? En primer lugar, que el argumento de W es igual a menos el argumento de Z. Y que el módulo de W es igual a 1 sobre el módulo de Z. Entonces, nosotros tenemos de que esta transformación o este mapeo de una región en otra región se puede tomar como que es el conjunto de dos mapeos. Uno, el mapeo que nos convierte al argumento en su menos argumento, y otra que nos convierte a el módulo en la inversa de su módulo. ¿Está bien? Entonces, esta transformación implica una reflexión especular. ¿Está bien? Es una reflexión especular. Alrededor del eje real. ¿Por qué, jóvenes? Tengan en cuenta de que esto significa que voy a tener que, si tengo coseno de phi más y seno de phi, el cambiarlo por el menos argumento, voy a tener coseno de phi menos y seno de phi. En consecuencia, significa que si yo teníamos nuestro número complejo z, si este es z, entonces el omega va a estar, o el W, disculpen, va a estar así, invertido. ¿Está bien? Va a estar invertido. ¿Por qué? Porque cambia por el signo. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos. Ahora, esta es esta primera. Ahora, y el segundo es una inversión. ¿Está bien? En el círculo unitario. ¿Está bien? En el círculo unitario. Esto lo que hace nos transforma el Z, ¿está bien?, en su inverso. O sea, el W es el 1 sobre Z. No sé si eso está claro. Eso vamos a tener nosotros lo siguiente. A ver, necesito el círculo
Esa inversión en el círculo unitario significa lo siguiente, jóvenes. A ver. Digamos, si nosotros tenemos, o sea, la primera es la inversión, o sea, la primera es la reflexión especular, es decir, prácticamente está pasando a su conjugado complejo. ¿Está bien? Y esto nos va a significar lo siguiente, no, tengo que hacerlo más grande para que se note, y vamos a tener, o sea, ¿a qué nos referimos con esa reflexión especular? Voy a hacer algo acá para que más o menos lo noten. Digamos de que Z es esto, ¿está bien? Es decir, Z es, y este es un círculo de radio 1, o sea, este sí y este es 1. Entonces, digamos que Z tiene módulo menor que la unidad. Entonces, lo que nosotros aquí vamos a tener es que el W va a venir por acá y va a ser como que tengo un reflejo alrededor con respecto a esto, como si fuese un espejo. ¿Está bien? Como si fuese un espejo. Es decir, este es el punto que corresponde al Z y este punto es el que va a corresponder, o en todo caso, a ver, déjeme ver. No, este más bien, disculpen, al revés estoy. Así, esto viene por acá y tengo, este es el Z. Está bien, este es el Z. Y voy a tener por aquí el W. Es decir, va a ser un reflejo con respecto a este W. Con respecto a este. ¿Está bien? Al círculo. Entonces aquí nosotros tenemos de que ese W es igual a 1 sobre Z. Estoy hablando módulo, ¿está claro? Estoy hablando el módulo, estoy hablando la distancia. Y el ángulo simplemente es phi y menos phi. Eso es lo que nosotros estamos teniendo en este caso. ¿Esto está claro, jóvenes? Entonces paso de un punto externo fuera del círculo unitario a un punto interno dentro del círculo unitario. Eso es lo que nosotros tenemos en este caso particular. Bien, jóvenes, entonces se puede trabajar mucho con los números complejos y con las funciones complejas. Y lo que es necesario que se den cuenta es de que estamos hablando ya no de una recta, no son funciones simples de dos variables tampoco, sino que implican transformaciones en los planos en los cuales nosotros estamos trabajando. A ver, voy a ver, sí, rápidamente, vamos a ver un tercer ejemplo. Este tercer ejemplo va a ser nuestro W, función de Z, y va a ser Z al cuadrado. Muy bien, aparentemente una función sin mayor novedad. Digamos que Z es igual, como venimos diciendo, ρ e a la i phi. Entonces tenemos que este W va a ser igual a R e a la i psi, que es igual a ρ al cuadrado e a la i 2 veces phi. Entonces nosotros aquí, ¿qué es lo que vemos? De que en este plano, ¿está bien? En el plano Z, nosotros, a ver, vamos a graficar rápidamente. Entonces tenemos esto.
y viene, digamos que este es nuestro z, el rayo que nos representa a este z. Entonces lo primero que se hace es que el ángulo aumenta. Un momentito para que esté mejor, vamos a inclinarlo un poquito más. Y este es z, y vamos a tener entonces que es un ángulo que es el doble, ¿está claro? Es el doble, y no solamente el doble, sino que el módulo aumenta. Entonces nosotros vamos a tener z al cuadrado. Tenemos un aumento en el ángulo, esto es phi, y esto también es phi. Y tenemos de que el módulo se ha elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces aquí es un poquito más sencillo desde ese punto de vista. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No hay ninguna pregunta, ¿está claro? Yo tengo una pregunta, pero el ejemplo 2. A ver, dígame. Sobre lo que dijo de B, perdón, el ejemplo 1, entonces, sobre B, sobre que B era, ahí está. Entonces, B es como un X más Y, algo así como un imaginario. También es un imaginario. Sí, también son complejos. Tanto A como B son constantes complejas. Ambos son complejos. Ambos son complejos. Bien, ya, volviendo aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Aquí, bien, entonces, aquí no hay nada que ver, solo un tema que es bastante interesante. Digamos que nosotros tenemos z y menos z. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. A ver, voy a decir lo siguiente. Digamos, phi es el argumento de z y phi 1 es igual al argumento de menos z. Este es el argumento de menos z. Este argumento de menos z es el argumento de z más pi. El argumento de z más pi. Por lo tanto, nosotros tenemos que el argumento de z al cuadrado es igual al argumento de menos z al cuadrado. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros lo multiplicamos por 2 le agregamos 2pi. Y cuando le agregamos 2pi hemos dado toda la vuelta. ¿Está claro? Hemos dado toda la vuelta. Entonces, nosotros tenemos que se cumple algo que también se cumple en los reales. Pero la forma en que se cumple es distinta. Aquí hay que tener en cuenta de que e a la i 2pi es igual a coseno de 2pi más i, disculpen, seno de 2 veces pi, y esto es igual a 1. Entonces nosotros tenemos que en este caso el cuadrado de z y de menos z es el mismo, porque el rho al cuadrado es el mismo y tenemos que son los mismos. ¿Está claro?
¿Eso está entendido? Entonces el pi no me afecta el argumento. Cuando le sumo pi. No, lo que pasa es que si yo tengo z menos z es esto. Menos z. ¿Está claro? Entonces, si z es igual a esto, menos z es igual al mismo ρ por e a la menos i phi. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, no, disculpen, es e a la i phi más pi. ¿Está claro? Porque fíjense, ha rotado en pi. Esto es phi más pi. Entonces nosotros tenemos que esta es la definición de menos z. Significa, pero los argumentos es el mismo argumento más pi para z. Eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Entonces de aquí surge lo siguiente. La función inversa. La función inversa z es igual a la raíz cuadrada de w. Y nosotros vamos a tener, ya hemos visto cómo se saca raíz cuadrada, vamos a tener dos valores. En este caso, como es raíz cuadrada, tenemos dos valores que son inversos. Ya lo habíamos visto nosotros en clase anteriormente. Entonces, la función inversa no es univalente. Esta función inversa tiene más de un valor, en este caso dos valores distintos, uno en la parte superior del plano y otro en la parte inferior del plano. ¿Está bien? Sí, profesor. Bien. Jóvenes, los dejo para que ustedes revisen, busquen por ahí, analicen cómo es que será la transformación del plano para este caso y qué es lo que eso geométricamente puede significar. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que tenemos por el momento con función de variable compleja.